Primera de Samuel capítulo 25. Murió Samuel, y todo Israel se reunió para su funeral. Lo enterraron en su casa en Ramá. Luego David bajó al desierto de Maón. Había un hombre rico de Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y era el tiempo de la esquila. Este hombre se llamaba Nabal y su esposa Abigail. Era una mujer sensata y hermosa. Pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Cuando David se enteró de que Nabal esquilaba sus ovejas, envió a 10 de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Nabal: paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Me dicen que es el tiempo de la esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que, ¿podrías ser bondadoso con nosotros ya que hemos venido en tiempo de celebración? Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta. ¿Quién es ese tipo, David?, les dijo Nabal con desdén. ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. ¿Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que destacé para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde? De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho. Tomen sus espadas, respondió David, mientras ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaban cuidando las pertenencias. Entretanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail: David envió un mensajero desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él les respondió con insultos. Estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvieron con nosotros. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene mal genio, que no hay nadie que pueda hablarle. Sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas destezadas y preparadas, 36 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Lo cargó todos en un burro. Y les dijo a sus siervos: vayan adelante y dentro de poco los seguiré. Pero no le dijo a su esposo Nabal lo que estaba haciendo. Así que, montada en un burro, Abigail entraba a un barranco de la montaña cuando vio a David y a sus hombres acercándose a ella. En ese momento David decía: de nada sirvió ayudar a este tipo. Protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió o fue robada, pero él me devolvió mal por bien. Que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. Cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo. Cayó a sus pies y le dijo: toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Ahora, mi señor, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como lo es Nabal. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque usted pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará.
Estará a salvo al cuidado del Señor su Dios, segura en su bolsa de tesoros, pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel, que ésta no sea una sombra en su historia. Entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Y cuando el Señor haya hecho estas cosas grandes para usted, por favor acuérdese de mí, su sierva. David le respondió a Abigail: Alabado sea el Señor Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio, bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Juro por el Señor Dios de Israel, quien me ha librado de hacerte daño, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, mañana por la mañana ninguno de los hombres de Nabal habría quedado con vida. Entonces David aceptó su regalo y le dijo: Vuelve a tu casa en paz. Escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. Cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Nabal dando una gran fiesta digna de un rey. Estaba muy borracho, así que ella no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. Por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, su esposa le contó lo que había sucedido. Como consecuencia, él tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. Unos 10 días más tarde, el Señor lo hirió y murió. Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo: Alabado sea el Señor, que vengó el insulto que recibí de Nabal y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Nabal recibió el castigo por su pecado. Después David envió mensajeros a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. Cuando los mensajeros llegaron a Carmelo, le dijeron a Abigail: David nos ha enviado para que la llevemos a fin de que se case con él. Entonces ella se inclinó al suelo y respondió: Yo, su sierva, estaría encantada de casarme con David. Aún estaría dispuesta a ser una esclava y lavar los pies de sus siervos. Así que enseguida se preparó, llevó a 5 de sus siervas como asistentes, se montó en su burro y fue con los mensajeros de David y se convirtió en su esposa. David también se casó con Ahinoam de Jezreel, así que las dos fueron sus esposas. Mientras tanto, Saúl había dado a su hija Mical, esposa de David, a un hombre de Galim llamado Palti, hijo de Laís. En este capítulo tenemos el relato de la muerte de Samuel, que desde su infancia se había dedicado a Dios y al servicio de su pueblo. Nació en una época en la que la religión estaba en un punto muy bajo en Israel, ya que había muy pocos profetas y ninguna visión abierta, apenas ninguna revelación de Dios. Los que podrían llamarse profetas no tenían un ministerio regular de la palabra de Dios. Eran mensajeros extraordinarios enviados para un propósito particular y no continuaban en la obra más que el tiempo necesario para entregar su mensaje. Se supone que Samuel fue el primero que estableció academias o escuelas para profetas. Al menos no oímos hablar de ellas antes de su tiempo. Y se concede que continuaron hasta el cautiverio de Babilonia. Esta fue una institución sabia y sin duda contribuyó mucho al mantenimiento de la religión pura y a la prevención de la idolatría entre ese pueblo. Samuel reformó muchos abusos en el Estado judío y lo elevó a un nivel de importancia política al que había sido ajeno durante mucho tiempo. Fue muy celoso por el honor de Dios y apoyó los derechos de la religión pura, del rey y del pueblo, contra toda invasión. Fue el principal magistrado de Israel antes del nombramiento de un rey y después actuó como primer ministro de Saúl, aunque sin ser elegido o nombrado formalmente para ese puesto. De hecho, parece haber sido en general el gobernador civil y eclesiástico, siendo Saúl poco más que un general de las fuerzas israelitas. En su cargo de ministro del Estado, dio el más brillante ejemplo de celo, diligencia, integridad, inflexible e incorruptible.
Reprendió tanto al pueblo como al rey por sus transgresiones, con una audacia que nada más que su sentido de la autoridad divina podía inspirar, y sin embargo la templó con una dulzura que mostraba el interés que sentía por su bienestar y la profunda y angustiosa preocupación que sentía por sus retrocesos e infidelidades. Era incorrupto, no recibía sobornos de nadie, no tenía ninguna pensión del Estado, no enriqueció a ninguno de sus parientes con el dinero público, no dejó ninguna deuda privada que tuviera que pagar su país. Fue entre los hebreos lo que se dice que fue Arístides entre los griegos, tan pobre a su muerte a pesar de ser ministro de Estado, que no dejó bienes suficientes para enterrarlo. La justicia fue administrada por él debida e imparcialmente, y la opresión y el mal no tuvieron existencia. Si alguna vez hubo un ministro nacido del cielo, fue Samuel, en cuya conducta pública y privada no hubo ninguna mancha, y cuyo paralelo no puede encontrarse en la historia antigua o moderna de ningún país del universo. Los que tienen el espíritu de Nabal, el espíritu del tonto, hablan sin revelación de Dios en sus corazones, rechazan la oportunidad que Dios les da de formar parte del trabajo divino. Abigail representa a las mujeres que tienen un corazón de servidoras, que son promovidas en el reino. Ella no anheló una posición de privilegio, sino una posición de servidora. Quería el ministerio de lavar los pies. Ese ministerio el Señor Jesucristo se lo ofreció a sus discípulos y le dio 2 instrumentos de trabajo, la toalla y el lebrillo. Todavía los sigue ofreciendo a quienes quieran recibirlos. Dios puso a Abigail en alto porque ella puso a Dios en alto, honrando y sirviendo al ungido. Si Dios nos da la oportunidad de sembrar en algún ministerio, hagámoslo. Jamás debemos olvidar la ayuda que el ungido nos dio en el pasado. El espíritu de Abigail invita a la reconciliación. La espiritualidad hará que jamás el ungido se olvide de otros.